portal de luz donde puedes experimentar la presencia de Dios en tu corazón. Mi nombre es Irene y me encuentro en Berlín, en Alemania, y hoy seré su anfitriona y por el canal de YouTube nos apoya nuestra queridísima madre desde Colombia. También tenemos el placer de tener a nuestra amada Catalina también desde Colombia. Gracias, hermanitas, por estar ambas aquí y apoyar en este maravilloso día. Te invitamos a que enciendas tu cámara para que te integres plenamente a este momento y recibas todo el regalo que hay para ti. Y hoy tenemos a un maestro desde Estocolmo, Suecia. Se llama Hakim, con el tema Entendiendo el papel de la culpa. Muchas gracias por estar aquí y la sala es toda tuya. Gracias. Welcome you all to UCDMUniversal. We're here, Irene from Germany as host, Madeline as co-host and in YouTube, and myself, Catalina, as a translator here. And we have Hakim as our beloved teacher today, talking about the role, the guilt. So thank you, Hakim. The room is all yours. Thank you for having me on. I'm very happy and honored to be here. Gracias por invitarme. Me siento muy honrado de estar aquí. Especially since it's Colombia. I always loved Colombia and watched a lot of documentaries on it. Especialmente porque es desde Colombia. Me encanta Colombia y he visto muchos documentales de allí. So my name is Hakim Hamza. I'm 36 years old. Mi nombre es Hakim. Can you repeat your last name? Hamza. Hamza. Y tengo 36 años. I've been studying the course, I don't know, maybe 20 years. He estado estudiando el curso, no sé, aproximadamente desde hace 20 años. And I would consider myself a student of Kenneth Wapnick. Y me considero a mí mismo un estudiante de Kenneth Wapnick. So him and the course and Gary Renard is probably my, the teachers that I learned most from and focused on. Así que él, el curso, han sido como los maestros en los que más me he enfocado. And I've written a book called The Eternal Within. Y he escrito un libro que se llama El Eterno Interior. And I'm also a YouTuber with the course. You're also what? I also do YouTube videos on the course on my YouTube channel. Yeah. También hago videos en YouTube en referencia al curso en mi canal de YouTube. So today we're talking about guilt. Y hoy hablaremos de la culpa. And I just love this topic. Amo este tema. Because guilt is one of the things we don't want, it's the last thing we want to hear and know. Porque la culpa es de lo último que quisiéramos escuchar o lo último que quisiéramos saber. It's so horrifying. Es horrorizante. But still, Jesus talks about it in the course. Pero aún así, Jesús habla mucho de ella en el curso. And he teaches us how to smile at it. Y nos enseña cómo sonreírle. So something that's so horrifying can be something to smile at. Y cómo algo que puede ser tan aterrorizante puede ser algo a lo que le podemos sonreír. So imagine how powerful A Course in Miracles is. Así que imagínate lo poderoso que es el curso de Milagros. Because it teaches us to smile at the thing that's most scary for us. Porque nos enseña a sonreírle a lo que puede ser más temeroso para nosotros. You know, the easiest way to manipulate somebody is to make them feel guilty. Y saben, la forma más fácil de manipular a alguien es hacerlo sentir culpable. Then they do whatever you want if they feel guilty. Y así harán lo que tú quieras que ellos hagan si se sienten culpables. That's what the ego did to us. Y eso fue lo que el ego nos hizo. And we have to see
how much we're driven from our sense of guilt. Y tenemos que ver qué tanto nos estamos conduciendo desde ese sentimiento de culpa. And just to give a quick definition of guilt, Y solo para dar una rápida definición de la culpa, we can say it's any negative thought or feeling you have about yourself. podemos decir que es cualquier pensamiento negativo o de juicio que tienes sobre ti mismo. Anything that makes you feel bad or not okay is guilt. Lo que sea que te hagas hacer sentir mal o que algo no está bien es culpa. So if guilt doesn't sound like a word that resonates for you, just think of it as feeling bad about something. Y así que si tienes como esa idea ya de lo que es la culpa, simplemente piénsala como es algo hacia lo que no te sientes bien. And we all know, if we're honest, that we feel bad about so many things during a day. Y ya sabemos si realmente estamos siendo honestos que nos sentimos mal respecto a muchas cosas hoy en día. Feeling bad is very personal to us. Y sentirse mal respecto a algo es algo súper personal. And yet the Course says it's nothing personal, Y aún así el curso nos dice que no es personal, because the self-concept is not real. porque ese autoconcepto no es real. So who's feeling guilty? Así que ¿quién es el que se está sintiendo culpable? Just a hallucination. Es solo una alucinación. But even though we know this, it doesn't always help us. Pero aunque sepamos esto no siempre nos ayuda. To say that something is an illusion doesn't mean that we just drop it. Decir que algo es una ilusión no significa que simplemente lo soltemos, lo dejemos ir. Sometimes it does, but usually it doesn't. A veces lo hacemos, a veces no. So the Course meets us where we think we are. El curso nos encuentra en donde nosotros creemos ser. And it helps us work with everything we feel bad about, whether it's in ourselves or in another person. Y nos ayuda a trabajar con todo lo que nos hace sentir mal, así sea respecto a nosotros mismos o respecto a alguien más. And it tells the purpose of guilt. Y nos lleva a trabajar con la culpa. So when we feel bad, we don't need to get stuck on what we feel bad about. We just know the purpose. Y cuando nos sentimos mal respecto a algo, no tenemos que saber exactamente por qué nos sentimos mal. Simplemente reconocemos el propósito. Once again, this makes us very, very powerful. Y una vez más, esto lo hace muy, muy poderoso. The more you can sniff out guilt, as we will see, the more peaceful you can become. Entre más puedas reconocer y absorber esa culpa, más pacífico y más en paz estarás. But if you don't know that it's guilt and it's impersonal, then you will get stuck with the ego's distractions. Pero si no sabes qué es culpa y qué es impersonal, te vas a mantener atorado en esas distracciones del ego. So we have to understand, if we backtrack, we have to understand where guilt comes from. Y para transitar esto debemos entender de dónde proviene la culpa. Once again, guilt has nothing to do with the world. Y una vez más, la culpa no tiene nada que ver con el mundo. Like we think we feel bad that we're bad mothers, bad course students, bad workers, we're not taking care of our bodies, we feel bad about anything. Como nos sentimos mal si somos unas malas madres, malos trabajadores, malos estudiantes del curso, nos sentimos mal porque no estamos cuidando de nuestro cuerpo, nos sentimos mal respecto a todo. So keep that in mind as we talk about guilt. Whatever you feel bad about, that's not the reason. Y mantén feel esto bad. en mente mientras que hablamos de la culpa. Si te sientes mal respecto a algo, esa no es la razón. Okay, so for the ego to exist, Para que el ego exista, it had to destroy our attraction to love.
debe destruir nuestra atracción hacia el amor. It had to scare us off from it. Nos tiene que sacar de ahí. And what can do that? ¿Y qué puede hacer eso? Guilt can. La culpa lo puede hacer. As I said before, it's the easiest thing to manipulate somebody. Porque como lo dije antes, es lo más fácil para manipular a alguien. So imagine all the love that is God. Así que imagina todo el amor que es, todo el amor que es Dios. That was replaced by guilt. Todo eso fue reemplazado por la culpa. Imagine how immense that guilt is. Imagínate cuán inmensa es esa culpa. Because once again, it had to replace love, and love is so big. Porque nuevamente tiene que reemplazar el amor y el amor es muy grande. And the guilt comes from the belief that we killed off God. Y esa culpa viene de la creencia de que pudimos haber matado a Dios. The ego is the desire in us to be separate. El ego nos está diciendo que estemos y nos mantengamos separados. But it turns against itself. Pero se voltea hacia sí mismo. It makes us feel guilty for wanting to be separate. Nos hace sentir culpables por querer estar separados. So it does this so it can control us. Y esto lo hace para poder controlarnos. Because if we're not guilty, then we can change our minds. Porque si no somos culpables, podemos cambiar nuestra mente. We can remember love. Y podemos recordar el amor. So in a way, it's like saying guilt pushes us down. Y es como decir que la culpa nos jala hacia abajo. And it makes us blind to love and God. Y nos hace ciegos ante el amor y ante Dios. Now, coming back to the vastness of guilt. Y volviendo a lo inmensa que es la culpa, I did a death meditation once I read the course and understood this about guilt. I did a death meditation. hice una meditación cuando estaba leyendo el curso, entendiendo sobre la culpa. What I mean by death meditation is something from Ramana Maharshi. Y lo que quiero decir en esta meditación de muerte de Ramana Maharshi, It's like you just lie down and you feel that what if you're going to die? Like what if psychologically dying? Like what if you let go of everything, you know? y es simplemente que te acuestas y simplemente te dejas ir como si murieras en ese instante. So Ramana Maharshi did that and he became enlightened. Ramana Maharshi hizo esto y se iluminó. But I did the same meditation, but in a way to get in touch with the guilt. Y yo hice esta meditación de muerte, pero para buscar conectar con esa culpa. Once again, this was when I started with the course. Y esto fue cuando estaba comenzando con el curso. So I went to a very deep place within myself. Y fue un lugar muy profundo dentro de mí. And I came in touch with something that felt immediately terrifying. Y conecté con algo que era súper aterrorizante. Even my back turned and I was like, no, 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 no. Incluso mi espalda se giró como, no, 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 no. It was like a terrible nightmare. Era una terrible pesadilla. I wasn't even awake. Y no estaba ni siquiera despierta. I couldn't even say the words, get me out of here or, help, because I was so much in a sort of like a dream state or a deep state. Y ni siquiera podía decir las palabras, no, 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 sáquenme de aquí o ayúdenme, porque estaba en un estado muy profundo, como de sueño, de meditación. But it's my belief that I got in touch with the unconscious guilt. Pero es mi creencia de que conecté con esa culpa inconsciente. And it was just
so horrifying that anybody would escape it. Y era tan aterrorizante que cualquiera quisiera escapar de ahí. Like nobody can be there. Nadie puede estar ahí. I did the meditation to sort of get confronted with the guilt and see if I could go pass through it somehow. Hice esta meditación para ver si podía conectar con esa culpa inconsciente y poder transitarla y trascenderla de alguna manera. But I would say it's impossible. Pero diría que es imposible. So the only way we work with guilt Y la única manera en la que podemos trabajar con la culpa is step by seeing how it comes up in the world. es ir paso a paso transitando lo que va sucediendo en el mundo. Now, the world was created in this way Y así que el mundo fue creado de esta manera, with all of its problems and lacks and limitations con todos sus problemas, carencias y limitaciones, to justify that the guilt is outside of us. para justificar que la culpa está afuera de cada uno. The Course says, thus was specifics made. Y el curso dice, eso es porque es lo que hace lo específico. It made the world specific so we can say, oh, that's what's bad, this causes this. Hace el mundo específico porque necesitamos ser específicos en decir esto es malo, esto es lo que causa esto otro. But it's all designed to make guilt real. Pero todo está diseñado para hacer ese sueño de culpa. And one of the central teachings of, one of the central principles of A Course in Miracles Y uno de los principios centrales del Curso de Milagros is that the world doesn't exist. es que el mundo no existe. Now, the Course is written on two levels. Y el curso está escrito en dos niveles. On the first higher level, En el nivel superior, that the world doesn't exist, it means it like literally, it's just a dream. significa literalmente que no existe, que es simplemente un sueño. But on the other level where we think we are, Pero en el otro nivel, en donde creemos estar, that's within the dream, que es dentro del sueño, that the world doesn't exist means lo que significa que el mundo no existe, that the meaning and the reactions we have to it are not there. es que es el significado que le damos o las acciones que hacemos no están ahí, Like there is no cause in the world. como que no hay causa en el mundo. So what can we react to? Entonces, ¿a qué podríamos reaccionar? We're only reacting to ourselves, Solo estamos reaccionando ante nosotros mismos, to our own guilt, a nuestra propia culpa, but we projected it outwards. pero lo proyectamos afuera And we use our feelings and our sense of pain to say, look, the guilt is there. y usamos nuestros sentimientos y nuestro dolor para decir, mira, la culpa está ahí afuera. That's why we have to use feelings and pain to see how that actually teaches us that guilt is real. Y por eso usamos nuestras sensaciones y nuestro dolor para mirar qué tan profundamente creemos que la culpa es real. But that's a topic for another time. Pero ese es un tema para otro momento. So what the ego does, Así que lo que hace el ego, it never tells us that guilt is just a belief in the mind. nunca nos dice que la culpa es simplemente una creencia en nuestra mente. It says it has worldly reasons. Dice que tiene varias razones. It says, oh, Hakim, look at yourself. You are bad in this way. You have shortcomings. Te dice, mira, Hakim, tú eres de esta manera.
And it says, look at that person, that presidential candidate, look what he does. The guilt is in him. Y te dice, oh, mira este candidato presidencial, mira todo lo que hace, la culpa está en él. So it becomes I'm bad or he or she is bad. Y se convierte en o yo soy malo o él o ella son malos. But bad about what? Pero malos respecto a qué? There is nothing here. No hay nada acá. It's not only that we project guilt, we project meaning to a world that doesn't exist. No solo proyectamos la culpa, proyectamos todo un significado en un mundo que no existe. I'm a bad mother. Soy una mala madre. It has nothing to do with that thought has nothing to do with being a mother. Ese pensamiento no tiene nada que ver con ser una madre. It's just guilt trying to convince you that it's real. Es simplemente la culpa tratando de convencerte de que es real. We date somebody and it doesn't work out, Salimos con alguien y no funciona. and we think, oh, it must have been because I am this way or that way. Y decimos, oh, no debe haber funcionado porque yo soy de esta o de la otra manera. We get rejected at a job opportunity. Somos rechazados ante una oportunidad laboral And we make ourselves feel guilty for it by saying, it's because I am this way or that way. y nos sentimos culpables y nos decimos a nosotros mismos, esto debe haber sido porque soy así o de esta otra manera. That might be true Eso puede ser real within the dream, en el sueño, but that you feel bad about it, that's on you. pero que tú te sientas mal al respecto a eso, depende de ti. That's your own belief in guilt. Esa es tu propia creencia en la culpa. And the Course says we always send out these witnesses to prove to us that guilt and sin is real. Y el curso nos dice que mandamos todos esos testigos afuera para confirmar que la culpa es real. But the problem is never the symbols of guilt. Pero el problema nunca son los símbolos de la culpa, It's the guilt itself. es la culpa en sí misma. So that's why it's so important in A Course in Miracles to generalize. Y por eso es muy importante en el curso de Milagros generalizar. As soon as you just sniff guilt, you sense, you sniff you get the smell of guilt. Tan pronto sientas ese olorcito a culpa, You don't actually need to say, what does it smell like? Is it a flower? Does it smell this way or that way? no tienes que decir a qué huele esto, huele como una flor, huele así o así. You know that it's guilt. Tú simplemente sabes que es culpa. And the Course asks you not to take this guilt seriously. El curso te dice que no te tomes esa culpa en serio. And you know that you don't take guilt seriously when you can smile at it. Y sabes que no te estás tomando esa culpa en serio cuando le puedes sonreír. It's okay to make mistakes. Está bien cometer errores. It's okay to regret things. Está bien arrepentirte de algunas cosas. It's okay and loving to want to do better. Está bien y es amoroso querer ser mejor, But you don't have to feel guilty for it. pero no te tienes que sentir culpable por eso. Guilt has nothing to do with whatever the ego says. La culpa no tiene nada que ver con cualquier cosa que el ego te diga. You don't need to punish yourself to feel better, to No do better. necesitas castigarte a ti mismo para sentirte mejor o para ser mejor. The ego even says, El ego incluso te dice, if you don't feel guilty, you would become a terrible person. que si no te sientes culpable, serás una persona terrible. You know, if you let yourself go free, you would be, people would step back and say, I can't be with this guy.
Si te liberas de esa culpa, la gente podría decir, no puedo estar con este tipo. Maybe you feel that you would go around, hug everybody, De pronto sientes que puedes ir ahí por todos lados abrazando a todo el mundo, or just laugh and look like a crazy person. o solo reírte como una persona loca. But that's just all guilt and ego. Pero todo eso es culpa y es ego. It wants to scare you from love. Quiere asustarte del amor. It says guilt is needed to keep us in check. ¿Tú qué pasa? In check, to behave good. Ok. El curso nos dice que el ego quiere que nos mantengamos alineados, encaminados, que nos comportemos bien. But imagine that. Pero imagínate eso. Who would you be if you didn't hold yourself back due to guilt? ¿Quién serías tú si no te contuvieras a ti mismo por la culpa? Would you be more playful? ¿Serías más, what would be the word? ¿Jugarías más? ¿Te permitirías divertirte más? Would you be more spontaneous? ¿Serías más espontáneo? Would you be less serious? ¿Serías menos serio? Would you laugh more? ¿Te reirías más? Would you be more carefree? ¿Estarías más libre? The list just goes on. Y la lista puede continuar. But the thing is, even though guilt is not real, Pero el punto es que aunque la culpa no es real, meaning it's also not justified, lo que significa que también no está justificada. that doesn't mean that we don't have to look at our belief in it. Eso no significa que no debamos mirar a nuestra creencia en ella. So this is very theoretical now, Y esto es muy teórico ahora, but we still have to look at every instant where guilt comes up and tries to convince us that it's right. pero tenemos que mirar a cada instante que es la culpa surge y nos trata de convencer de que es real. But I want to remind you how powerful you are. Pero quiero mostrarte y recordarte cuán poderoso eres. Whatever you think is so bad about you, Lo que sea que pienses que está muy mal respecto a ti, or whatever you think is so bad about somebody else, o lo que lo que quiera que pienses que está mal respecto a alguien más, this is not true. eso no es verdad. You have given the ego power. Le has dado tu poder al ego. Take it back. Recupéralo. Imagine that, like the worst thing you feel about yourself. Imagina que lo peor que puedes pensar respecto a ti mismo, For Jesus, this is nothing. para Jesús eso es nada. Whatever you think you have done, Lo que sea que pienses que has hecho, this means nothing. eso no significa nada. So Jesus, I can just smile? Así que Jesús puede simplemente sonreír. Come on, what about my guilt? Vamos, ¿y qué pasa con mi culpa? I know I am bad in this way and that way. Sé que yo soy mala en esto y por esto. How can you tell me just to smile at it? ¿Cómo me puedes decir que simplemente le sonría? Isn't this true? Isn't this real? ¿No es verdad? ¿No es esto real? Jesus' answer is, La respuesta de Jesús es, Hakim, never mind that. Hakim, que eso no importa. Come over here, No te preocupes por eso, ven hacia acá. have fun with me, Diviértete conmigo. get over yourself. Recupérate a ti mismo. The past is not real. El pasado no es real.
You are not real, Tú no eres real. so why don't you just smile with me? Así que, ¿por qué no simplemente sonríes conmigo? Let's smile and show people that they can do this too. Simplemente sonríe y mostrémosle a los demás que pueden hacer esto también. Nobody walks this earth without feeling guilty. Nadie camina sobre esta tierra sin sentirse culpable. Imagine how terrible and what a heavy burden that is. Imagínate lo terrible y qué pesada carga lo que es esto. We don't dare to throw this guilt off from our shoulders. Estamos aquí para liberarnos de esa carga de nuestros hombros. The ego says, don't do that. Y el ego te dice, no lo hagas. God will find out. Dios se va a enterar. Be humble. Sé humilde. Don't be arrogant. No seas arrogante. You can't just go around feeling joy and love. No puedes ir simplemente por ahí sintiendo felicidad y amor. That's dangerous. Eso es peligroso. Remember the guilt. Remember your past mistakes. Recuerda esa culpa, recuerda los errores que has cometido en el pasado. Remember what happened the last time you were happy? ¿Recuerdas lo que pasó esa última vez que fuiste feliz? Remember when you did that and they said this? ¿Recuerdas cuando hiciste esto y ellos te dijeron esto otro? I told you you can never depend on happiness and joy and love and others. Yo te dije que nunca podías depender de la dicha, de la felicidad de los demás. The ego says, El ego dice, you have to remember the past. tienes que recordar el pasado. And it's a past that it wrote. Y es un pasado que tú escribiste. It's totally biased. Eso It's biased. biased. Yeah, it's interpreted in a way that fits the ego. Ah, ok. Sí, lo interpretas desde una forma que se acomoda al ego. So, now we have talked about guilt. Y ahora hemos hablado de la culpa. Let's go a higher level from guilt up. Vamos un nivel más arriba de la culpa. Guilt is actually a defense. La culpa es, de hecho, una defensa Against that you are perfectly lovable as you are right now. en contra de reconocer que eres perfecto y amado tal como eres ahora. In chapter 13, En el capítulo 13, Jesus says your real fear is not of crucifixion, it is of redemption. dice que tu verdadero miedo no es de la crucifixión, sino de la redención. We are not afraid of being unworthy. No tenemos miedo de no ser valiosos. We think we are. Creemos que lo somos, But on a higher level, pero en un nivel superior we like that we are unworthy nos gusta no ser valiosos, because that keeps ourselves real. porque eso nos mantiene ahí. That's what's perverse about us. Y eso es perverso respecto a nosotros. What we're truly afraid of De lo que realmente tememos is that nothing happened. es que nada pasó. We're afraid of being worthy of God. Tenemos miedo de ser merecedores de Dios. Then there is no conflict, no specialness. Ni ahí no hay conflicto ni especialismo. And we are afraid of that love Y tenemos miedo de ese amor, because it's very abstract. porque es muy abstracto It has no thoughts to define itself. y no tiene pensamientos para definirse a sí mismo. And we want to be limited. Y nosotros queremos ser limitados. We want to be specific. Queremos ser específicos. We want to have a height and a weight.
Queremos tener una estatura y un peso. So that's what guilt defends against. Y a eso es a lo que la culpa nos está defendiendo. That's the ego's secret, Ese es el secreto del ego. that it's all just made up. Que todo ha sido simplemente inventado. Now imagine if we don't know, if you don't know A Course in Miracles, Así que imagínate si no conocieras el curso de milagros, you will believe in guilt creerías en la culpa all throughout your life, toda tu vida and you will seek to redeem yourself of guilt in many ways. y buscarías redimirte de esa culpa de muchas maneras. And that can never work Y eso no puede funcionar because the problem is not real. porque el problema no es real. So we have accepted a problem that is not a problem, Así que hemos aceptado un problema que no es problema and then we try to solve it. y luego tratamos de resolverlo. That's our life. Y esa es nuestra vida. So it's very helpful and effective as course students Así que es de mucha ayuda y muy efectivo como estudiantes del curso to be able to sniff out the guilt as fast as possible para poder oler, darnos cuenta de esa culpa tan rápido como sea posible. You know, why I say sniff is, I mean, don't get stuck in the words. Try to see the guilt underlying it. Y lo que quiero decir de oler no significa que no te quedes atorado en el mundo. Trata de ver entre líneas. Like whatever the ego throws at you, just try to see where's the guilt in this. Como lo que sea que el ego te mande a tu vida, a tu mundo, trata de darte cuenta dónde está la culpa aquí. And you know it's guilt if you feel bad about it. Y sabes que es culpa si te sientes mal respecto a eso. And Jesus would never want you to feel bad. Y Jesús nunca quisiera que sintieras esto. It's never necessary to feel bad to change. No es necesario que te sintieras mal para cambiar. You can just say, oh, was a mistake. Puedes decir simplemente, oh, es un error. So let's use an example. Usemos un ejemplo. I was not productive today. No fui productivo. Is my problem that I was not productive and that I need to be productive next day? Es mi problema no haber sido productivo hoy y necesito ser productivo el día siguiente. Or is the problem the guilt underlying that statement? O el problema es la culpa que se está apoderando de mí así entre líneas. Another example. Otro ejemplo. I haven't done the workbook lesson today. No he hecho la lección del día de hoy. Is the problem that I haven't done the lesson or that I feel guilty about it? El problema es no haber hecho la lección o sentirme culpable por ello. I didn't take care of my body. I didn't go to the gym today. No cuidé de mi cuerpo hoy, no fui al gimnasio. Really? That's the problem? ¿Realmente ese es el problema? You know it's guilt when you take things seriously. Sabes que es culpa cuando te lo tomas seriamente. So the opposite to guilt is to not take it seriously. Así que lo opuesto de la culpa es no tomarlo seriamente. And a theme that's very dear to me Y algo que es muy querido para mí is to sort of be concerned about our personal inadequacies. es darme cuenta de lo inadecuado que me siento. You know, that's when people get into self-help, personal development, you know. Y ahí es cuando la gente entra en procesos de autoayuda, crecimiento personal, And, you know, psychotherapy. psicoterapia.
So they're working with the effects of guilt. Están trabajando con el efecto de la culpa. They take the guilt seriously, Toman la culpa en serio and then they want to change themselves so the guilt is not there. y luego se quieren cambiar a sí mismos para que la culpa ya no esté más ahí. But the whole solution is Pero la solución es, the guilt was never real in the beginning. la culpa nunca estuvo ahí desde el comienzo. That's why the Course says, that the problem is that the Son of God remembered not to laugh. Es por eso que el curso dice que al Hijo de Dios se le olvidó reír. That's all we did, all we need to do, remember to smile. Y eso fue lo que hicimos. Y lo único que debemos hacer es recordar reír. You can afford to smile. Puedes permitirte reír. Don't think you're a good person. I'm serious. I need to take care of my family. I'm a good citizen. No creas que eres bueno, si eres una buena persona, eres un buen ciudadano, tengo cuidado de mi familia y soy muy serio. I have to be serious about all of this because I'm a responsible person. Tengo que ser seria respecto a todo esto porque soy una persona responsable. And that's guilt. Eso es culpa. Like, don't think you need, that's holding on to the ego. Y eso es lo que te está sosteniendo al ego. You can afford to smile. Puedes permitirte reír. In fact, you cannot afford not to smile. De hecho, no te puedes permitir no hacerlo. And Jesus is not a serious person. Y Jesús no es una persona seria. Don't think it's your responsibilities. No pienses que es tu responsabilidad. It's Jesus too. También es la de Jesús. Your life is not on your shoulders. Tu vida no está sobre tus hombros. It's on the whole universe. Está en todo el universo. I'm in Sweden Yo estoy en Suecia and I'm talking to 13 people in Colombia and all over the world. y estoy hablándole en Zoom a 13 personas alrededor del mundo. I have never met any of you in real life. Nunca los he conocido a ninguno de ustedes en realidad. See how the universe is one? ¿Ven cómo el universo es uno? Somebody said, Hakim, can you speak to Colombians? We have a group there. There's a group there. Do you want, I didn't do anything. Alguien dijo, Hakim, ¿quieres hablarle a un grupo de personas? ¿Son de Colombia? ¿Ven? Yo no hice nada. See, you're not alone. ¿Ves que no estás sola? To feel responsible about your life and what you're doing, De darte cuenta de que estás solo en tu vida. that can be very much close to feeling guilt. Eso puede ser lo más cercano a sentirte culpable. I'm not saying to be irresponsible to life, No digo ser irresponsable ante la vida, because you should be responsible for whatever, you don't avoid your life, porque debes ser responsable, no significa que evites o evadas tu vida, but you need not to take yourself so seriously and trust a higher power. pero debes no tomarte a ti mismo tan en serio y confiar en ese poder superior. And I'm saying this because the ego is saying, you have to be responsible in a way to remind you of guilt. Y te digo esto porque el ego te dice que seas responsable de tal manera de que recuerdes la culpa. So if the world is not there, Entonces, si el mundo no está ahí, how can you dislike something about your body, for example? ¿cómo te puede disgustar o no gustar algo respecto a tu cuerpo, por ejemplo? I have
too big of a nose or too small of a nose. I have too much fat on my body, too little fat. Tengo una nariz muy grande, muy pequeña, tengo mucha grasa, estoy gordo, ¿no? Once again, you're reacting to something that isn't there. Una vez más, estás reaccionando a algo que no está ahí. And I'm talking about both levels. Y hablo de los dos niveles. It's a dream, so the body's not there. Es el sueño en el que el cuerpo no está, But on the second level, within the dream, pero en el segundo nivel, dentro del sueño, the meaning is not there either. el significado no está ahí tampoco. It's all judgments. Todos son juicios. So I'm reacting to my judgments, Así que reacciono ante mis propios juicios, not to facts. no a hechos. The Course says we're never upset over facts. We're upset about our meanings to the fact, our interpretation of facts. Y el curso nos dice que no estamos disgustados por los hechos, sino por el significado de esos hechos, por la interpretación que hacemos sobre esos hechos. And that meaning is always guilt. Y ese significado siempre es culpa. Differences, ego things, you know. Diferencias y todos esos pensamientos del ego. So I know it's been intensive, maybe, Y sé que puede haber sido intenso, but when I talk, I just want you to get the feel, you know, of this powerful message of smiling at guilt. pero cuando hablo me gusta dar este poderoso mensaje de sonreírle a la culpa. Remember, if you want to build a relationship with Jesus or the Holy Spirit, Recuerda que si quieres construir esa relación con Jesús o con el Espíritu Santo, you have to be able to accept that perfect love is within you. debes permitirte aceptar que el amor perfecto está dentro de ti. Not when you change, No cuando cambies, now, es ahora, just as you are. tal como eres. You have to be able to say no to guilt, otherwise you can't accept Jesus. Puedes permitirte decirle no a la culpa. De otra manera no puedes decirle sí a Jesús. You would be too scared of his love. Estarías muy atemorizado de su amor. And remember, the ego is allergic to smiles. Y recuerda que el ego es alérgico a la sonrisa. If you say, what if there is no sin in me? ¿Qué pasa si dijeras no hay ningún pecado en mí? Then the ego has nothing on you. El ego no tendría nada de ti. Then you can rest with Jesus. Y ahí podrías ir de la mano de Jesús. And remember, guilt is sin experienced. Y recuerda que la culpa es una experiencia de pecado. Yeah. I'm thinking maybe we can go into Q&A. Y If creo you que like. podemos ir a preguntas y respuestas. ¿Hay alguna pregunta en YouTube, Zoom? So I can't see everyone. If somebody has a question, you can start talking. You know. Así que si alguien tiene una pregunta, pueden simplemente levantar la mano y empezar a hablar. Dinora, I see. Dinora. Hola, bueno, apago la cámara porque no quiero salir. Ah, She turns off the camera because she doesn't want to go live. esta semana ha sido extrañamente fuerte. This week has been a little strange and strong. Mi papá estuvo hospitalizado My dad was in the hospital y sentí mucha culpa and I felt a lot of guilt por no estar presente
for not being present. Y bueno, siempre hay un culpable, el país, el pasaporte. And well, there's always the guilt on someone now. If it's the country, the passport, there's always something. Bueno, ayer estaba agonizando y mi hermana me lo pasó al teléfono. And yesterday he was almost passing away, and my sister put him on the telephone. Y en ese momento, cuando hablé con él, le And di, in that moment, when I talked to him, él ya no respondía, pero siempre se escucha, ¿no? he didn't answer, but he was always listening. Y era para mí misma lo que le estaba diciendo, que éramos luz, que todo es amor, que no hay que tener miedo. And it was for myself what I was telling him, that we're light, we're love, we don't have to be fearful. Y ahí, bueno, ahí vi el mensaje que me estaba dando, el milagro que recibí de esa misma llamada. And then I saw the miracle, the message I was giving into myself, and the miracle taking place on that call. Esta mañana falleció And she passed away this morning. y alguien me llamó y me dijo, te siento muy calmada. And someone called me and tell me, I feel you're very calm. Pero sí, estaba muy calmada, pero no puedo evitar llorar y sentir dolor. And yes, I was very calm, but I couldn't help not feeling pain. Eso es un comentario, gracias. And that's my comment. Thank you. And just thank you for sharing that. Gracias por compartirlo. And just remember that it was your father who passed away, right? Solo recuerda que fue tu padre el que pasó, el que trascendió, ¿cierto? Yes. The last thing he would want is for you to feel guilty. Lo último que él quisiera es que tú te sintieras culpable. So that might not be easy to accept. Y eso puede que no sea fácil de aceptar. But try to have at least that thought and see that you can slowly accept the love. Y trata simplemente de mantenerte en este pensamiento y poco a poco mirar si puedes aceptar el amor. If you want to honor the relationship, that's the best way you can do it. Si quieres honrar esa relación que tuviste con él, esa es la mejor forma que lo puedes hacer. And remember that at times when you miss him, Y recuerda que en los momentos en los que lo extrañes, it can be that he actually tries to contact you. puede ser que él de hecho está tratando de contactarte. But the ego will reinterpret it as, just sadness because the person is not here. Pero el ego lo quiere interpretar con tristeza porque te hace creer que él no está aquí. But all relationships are in the mind. Pero todas tus relaciones están en la mente. The mind doesn't belong to time and space. Y la mente no permanece al espacio y el tiempo. So if you ever feel suddenly that you miss him very much, Así que si de repente sientes que lo extrañas mucho, that can be the ego's interpretation of him trying to contact you. esa puede ser la interpretación del ego cuando él te está tratando de contactar, de ponerse en contacto contigo. I know that maybe some people don't believe this, that's okay. Sé que mucha gente puede no creer eso y está bien. But maybe you can try out the idea and see if what can happen. Pero simplemente puedes intentar esa idea a ver qué pasa. But once again, when you get close to love, the ego will remind you of guilt. Pero una vez más, entre más te acercas al amor, el ego más te va a recordar la culpa.
So once again, if you want to honor the relationship and connect with him, Así que una vez más, si quieres honrar esa relación y estar cerca de él, see the foolishness of guilt. mira la tontería que es la culpa. Wherever you think you're guilty for, Con lo que sea por lo que creas que eres culpable, say lesson number 5 and 34. di la lección 5 y 34. I'm never upset for the reason I think, Nunca estoy disgustado por la razón que creo and I can see peace instead of this. y puedo ver paz en lugar de esto. And you ask the Holy Spirit to help you undo the guilt. Y puedes pedirle al Espíritu Santo que te ayude a deshacer la culpa. Yeah. Thank you. Muchas gracias. Infinite gratitude. Dinner in the chat. Yeah. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Y tú o Hakim? Parece que no hay más preguntitas por aquí en YouTube, Made. No, no hay preguntas. Oh, por aquí levantó Clarita. Okay. We don't have questions in the chat, but Clarita is raising the hand. Clarita? Clarita, adelante. Hello, Hakim. How nice to see you. Nice. How Hola, nice Hakim, to qué have bueno you. verte. How nice to have you with us and within us. Qué bueno tenerte con nosotros y en nosotros. We love you. You Te know. Thank you. amamos. And we do like your laugh, your smile, the way you smile. Y es hermosa la manera que sonríes. You bring us peace and joy. Nos traes paz y dicha. How can that is possible? How can you have the power to bring us love and peace where the majority of the people like me are looking for peace and love, and you try and try and try and you continue searching, but you feel like it's not for you or something like that, even if ¿Cómo you're a puede ser happy eso person like in my posible? case. ¿Cómo puede ser eso posible? Ver tanta dicha en ti y tanta paz. ¿Cómo llegar ahí si muchos de los que estamos acá la estamos buscando y no la hemos encontrado? You created this. Tú creaste esto. It's your dream. Es tu sueño. Somewhere in your mind, En algún lugar en tu mente, you chose the Holy Spirit, tú elegiste el Espíritu Santo and it brought witnesses in the world in the dream. y te trajo testigos en el mundo, en el sueño. Whatever thought system we choose, we see witnesses to reaffirm the thought system. Cualquiera que sea el sistema de pensamiento que elijamos, vamos a tener los testigos que nos afirmen ese sistema de pensamiento. And all minds are joined. Y todas las mentes están unidas. So everybody here, including me, Así que todos aquí, incluyéndome a mí, we all chose the Holy Spirit and experienced this together, create this together. todos elegimos al Espíritu Santo y experimentar esto juntos, crear esto juntos. It's the same thing with the Course in Miracles. Es lo mismo con un curso de milagros. Helen Schuckman didn't write A Course in Miracles. Helen Schuckman no escribió el curso de milagros. Jesus didn't write A Course in Miracles. Jesús no escribió un curso de milagros. The Holy Spirit in every single one of us, Clarita, Hakim, Helen, Jesus, that wrote the Course in Miracles, the Holy Spirit. El Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Hakim, Clarita, Helen, Jesús, fue el que escribió el curso de milagros. So we all use each other for purposes.
Y siempre nos usamos los unos a los otros con un propósito. And if something helps you awaken from the dream, Y si algo te ayuda a despertar del sueño, that's because you chose to awaken. es porque tú elegiste despertar. You did Okay. this. Tú lo hiciste. Imagine everything you could have chosen from to do in life. Imagina todo lo que pudiste haber elegido hacer en la vida. You chose to awaken. Elegiste despertar. It's the best choice one can make. Es la mejor decisión que uno puede tomar. I would try to say to everybody, if you know anything that can awaken you, why not use it? Try to use anything in life that can awaken you, use it. Y yo le digo a todo el mundo, si hay algo que tú sepas que te puede ayudar a despertar, úsalo. Está para ayudarte a despertar, úsalo. The things of the world, how pleasurable are they? Las cosas del mundo son muy atesorables. Yeah. So But yeah, Hakim, let me ask you something. You say, okay, you make the choice. And since I have been studying the Course of Miracles, like 5 years ago, I've been trying to make that choice permanently, because it's a practice, it's a daily practice. Okay, but I haven't, for me, it's not yet clear if it is a rational choice, it's a rational attitude, or how you make the choice. Because sometimes I concentrate and I say, okay, I have to make the choice, and I think that I'm so concentrated in making Okay. the choice that I miss it. Ok, Hakim, tú dices que es una decisión que hicimos y fue una decisión que hice estudiando el curso desde hace 5 años y es una decisión que hago una y otra vez, constantemente, elijo y elijo y elijo, pero quiero saber si es una decisión que uno debe hacer racionalmente, porque es algo que seguimos eligiendo y de pronto no lo tomamos muy en serio. why do you think you missed it? ¿En dónde crees que te lo perdiste? Your mic is not But I'm turning. Yeah. trying to say, Hakim, okay. Yeah. What I'm trying to say, Hakim, is that I want to ask you, you say, okay, you have to make the choice, and I'm always trying to make the choice, but is that a rational action? Because sometimes I'm so concentrated in making the choice, so concentrated that I think I miss it. So that's Yeah. what is the way? What is the original way to make the choice, Hakim? I want to discover Yeah. and be able to make the choice. Ok, Yeah. muchas veces nos quedamos concentrados en elegir, elegir, elegir y ahí es donde a veces nos perdemos y quiero saber si es una decisión racional que hacemos o hasta qué punto, cómo la vamos a hacer esa decisión correctamente. Yeah, so Jesus talks a lot about the ego in A Course in Miracles. Jesús habla mucho del ego en el Curso de Milagros He does this so we can recognize it. y lo hace para que lo podamos reconocer. So one of the best ways, if not the best way, Y una de las mejores formas, si no la mejor forma, to make the choice para hacer esa decisión is to actually just recognize when you're in the ego. es simplemente reconocer cuando estás en el ego. That is undoing, that the Course says. Y ese es el deshacimiento del que habla el curso. And remember, the problem is not what your ego is doing, Recuerda que el problema no es lo que el ego está haciendo, it's how real you make it. es cuán real lo estás haciendo. It's if you forgive yourself for it or not. Y si te perdonas a ti mismo por eso o no. So it's a kind of watching, a looking. Y es una cierta manera de ver, de mirar.
It's like saying you're going to have an ego. Es como decir, vas a tener un ego You will be filled with judgment. y va a estar llena de juicios. You will compare people. Va a comparar a las personas. You will not be a holy person. No serás una persona santa. I'm not a holy person. Yo no soy una persona santa. I want to see myself as a person who has so much ego. Quiero verme a mí mismo como una persona que tiene mucho ego. But my job is just to see it and say that it is nothing. Pero mi trabajo es simplemente verlo y reconocer que no es nada. My job is to, with the Holy Spirit, be kind to myself. Mi trabajo con el Espíritu Santo es ser bueno y bondadoso conmigo. The ego can't be kind. El ego no puede ser bondadoso. It can't be gentle and patient. No puede ser gentil ni paciente. I don't want to be a good course student. Yo no quiero ser un buen estudiante del curso. I don't want to be spiritual. No quiero ser espiritual. I want to be an ego Quiero ser un ego that I want to see my ego and not judge it. That's it. y simplemente quiero ver mi ego y no juzgarlo. Eso es todo. That's how I come close to Jesus. Y así es como me acerco a Jesús. Being spiritual, Ser espiritual, it's like saying I have no ego. es decir, no tengo ego. How can Jesus work with you then? ¿Cómo podría Jesús trabajar contigo entonces? You know, in one day, En un día, how many times do we change how we see ourselves? ¿cuántas veces cambiamos la forma en que nos vemos a nosotros mismos? It's not constant all throughout the day. No es constante a lo largo del día. That shows us that we have an ego who plays with us. Eso es lo que nos está mostrando, que tenemos un ego que juega con nosotros. It says, Hakim, you are this way. Te dice, Hakim, tú eres así. 1 minute later, Un minuto después, Hakim, you are this way. Hakim, eres de esta otra forma. Sometimes I'm good, A veces soy bueno, sometimes I'm bad. a veces soy malo. This can't be real, Esto no puede ser real, but I have an ego. pero tengo un ego. And the last thing I want to say is I don't have an ego. But to say that you have an ego and not feeling guilty is being spiritual. Pero no quiero decir que no tengo ego. Lo bueno es ver el ego y no sentirte culpable. Eso es ser espiritual. Remember, in A Course in Miracles, it is not about being egoless. Recuerda que en un curso de milagros no se trata de no tener ego. It's about not judging the ego, Es acerca de no juzgar al ego, not taking it seriously. no tomártelo en serio. I wanted to say something, but I forgot. Quería decir algo, pero lo olvidé. Do you feel guilty about it? Yeah. Anybody want to comment or say something? Just go right ahead. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Madre y Ángel levantó la mano también. Ujú, Yeah, I see Madeleine. ujú. Démosle espacio a Ángel. Ok. Well, Sí. please excuse me because, I got confused here. I don't know I didn't know how to raise my hand through the app, Ah, Ok, discúlpame porque no sabía cómo levantar la mano. So I have to use this one.
Entonces usé la mía. So first of all, thank you, Hakim, because you are right on the money. Perfect, very clear, concise, direct. Thank you. Primero que todo, muchas gracias porque fuiste directo al punto, conciso, preciso. Muchas gracias. Y gracias a todas por el trabajo tan hermoso que están haciendo. And thank you all for the beautiful job you're making. Más que una pregunta, es también un comentario More than a question is a comment. en referencia a lo que él dijo ahora. In reference of what he said now. Y es eso, también en referencia a lo que preguntaba Clarita, y es, estamos siempre haciendo esto juntos. Y curiosamente, cuando Clarita pregunta eso, es... In reference what Clarita was saying, is that we're doing this together. Y es muy difícil uno reconocer que uno, Clarita, está proyectando todo esto. And it's very difficult to recognize that one, as Clarita, is projecting all of this. So, thank you all. Thank you, Clarita, por estarme proyectando a mí también. Okay, gracias a todos. Thank you, Clarita, for projecting myself too. You know, I interviewed Gary Renard yesterday. Saben, entrevisté a Gary Renard ayer. The video is not up on my YouTube channel yet. El video todavía no está en mi canal de YouTube todavía. But I find him to be an excellent example of the power of the right mind. Y encuentro que él es un excelente ejemplo de el uso y el poder de la mente recta. I mean the power of the mind. En general, el poder de la mente. Because he was depressed for a long time in his life, you know. Porque sufrió de depresión por mucho tiempo en su vida. And me too, you know. Y yo también. But look how he changed, like how happy he is now, you know. Pero mira cómo ha cambiado y lo feliz que es ahora. Like he was even suicidal. Incluso tuvo pensamientos suicidas. You know, me too. I didn't, I didn't come to the point where I made plans, but in my mind I wanted to die. Igual que yo, nunca llegué al punto de hacer planes para suicidarme, pero en mi mente sí tenía muchas ideas. So never think that you know your life and that, you know, things, this is who I am, life will always be this way. Así que nunca pienses que te conoces, la vida va a ser así, esto va a ser siempre así. Everything can change. Todo puede cambiar. You are not your past. No eres tu pasado. And if you have read Gary Renard's books, use him as an example of this. Y si has leído los libros de Gary Renard, ves que él es un ejemplo de esto. Yeah. Thank you. Gracias. Bueno, ahí voy yo. There Gracias. I go. Gracias. Nunca había visto de que la culpa, o cuando me estaba en culpa, hacía parte del ego. I've never seen before that when I was judging myself and when I was feeling guilty about something, it was part of the ego. Así que gracias por traerlo y poderlo ver, ¿no? So thank you for bringing that up and being able to see it. También gracias por lo que dices, que yo también soy partidaria de no estar culpando al ego, es que el ego, cuando realmente yo soy el ego. And thank you for mentioning that, and I think so too, that you should not blame the ego. The ego did this, my ego did that, because that's what I think I am. I am the ego.
y de poder, y como lo que le dices aquí, el curso simplemente nos está mostrando es, mira tu ego y simplemente sonríele de pronto lo que tú ahorita has hablado, sonríele la culpa. And what you mentioned that the Curse says is just look at the ego and smile at it, smile at the guilt. Míralo, ¿sí? Yo esto lo he contado muchas veces en otras secciones. Look at it, and I have said this in other sessions. Fue que una vez tuve una experiencia donde vi una figura de diablo, demónica, Is that once I saw an image like pero like the devil. horrible, It horrible, was que awful, tuve demasiado miedo and I was so afraid of it. y una voz interna me decía, míralo de frente. And an inner voice said, look at it to the eyes. Y no podía verlo porque era demasiado horrible. And I couldn't see it. I couldn't look at it because it was awful. Y esa voz interna me dice, ese eres tú. And that inner voice said, that is you. Y yo dije, ¿cómo que yo? And I said, what do you mean? That's what I am? ¿Cómo que yo? Entonces ahí comprendí que era mi propia fabricación, o sea, era algo que yo misma había fabricado. And then I understood that I was the one who created all of that. Y la That única was my manera, creation. y que la única manera de deshacerlo fue cuando lo vi sin miedo y desapareció. And the only way to undo it is to look it right to the eyes without judgment, without fear, and then it disappeared. Y eso ha servido mucho para mí cuando estoy en miedo, o sea, cuando estoy allí, ¿sí? Me And that has recuerdo been very helpful for me when I'm in fear, when I'm there. que tengo que es mirarlo de frente. You reminded me that I have to look at it to the eyes. Y ahora a eso le agrego sonreír. And now I added to smile at it. Yeah. Así que gracias por ello. Y la culpa siempre, gracias por ayudarme a verla, porque tengo mucha creencia desde niña a sentirme culpable cuando tú no haces algo en referente a alguien mayor. Me refiero a papá, mamá, tías, primos, ¿sí? Alguien mayor a ti. Y eso So a mí thank you for helping helping me look at it, because I've seen, I felt very guilty for not doing what older people tell me to do, like mom, dad, boss. I feel very guilty about that. Y gracias al curso, de verdad el curso es un milagro en uno. And thank Me you ha, to the course is a miracle in oneself. me ha permitido ir poco a poco It deshaciendo allows me to go step by step undoing esa creencia a la culpa. that belief in guilt. Está todavía, pero un poco más bajito su volumen. It's still there, but a little with a lower volume. Así que simplemente quería compartir eso. Gracias, gracias, gracias. So I just wanted to share that. So thank you, thank you, thank you. Yeah, I want to say that Quisiera sometimes decir sometimes to put the smile to the guilt is it can be too hard to do at first. que muchas veces sonreírle a la culpa puede ser muy difícil al comienzo. Sometimes the smile can be, you know, the last stages of undoing guilt. Y muchas veces esa sonrisa puede ser uno de los pasos para deshacer la culpa. So at first, it's like a dragon comes in front of us. Así que primero es como un dragón que se acerca a ti, As you said about the picture of the devil.
como dijiste, de esa imagen diabólica. First, we don't dare to look at it. Primero, no nos atrevemos a mirarlo, We want to avoid it. queremos evitarlo. But Jesus says, look, Pero Jesús te dice, míralo, because it is nothing. porque no es nada. And if you don't look, you will never know that it is nothing. Porque si no lo miras, no te vas a dar cuenta de que no es nada. And you are so powerful that eventually you will smile at this. Y eres tan poderoso que eventualmente le vas a poder sonreír. So at first, the dragon comes in front of us, Así que primero el dragón se acerca a ti and we're very scared. y tenemos mucho miedo. Stay with it. Mantente ahí. The dragon opens its mouth, it pushes out fire, El dragón abre su boca y expulsa fuego it just does this to scare us. y solo lo hace para asustarnos. But for every step we take closer to the dragon, Pero cada paso que damos más cerca de ese dragón it becomes gentler and gentler se hace más gentil y más gentil until it becomes our friend. hasta que se vuelve nuestro amigo. Remember that whatever is horrifying, it's a defense. Recuerda que todo lo que te horroriza es una defensa. It's a defense against being one with it. Es una defensa a ser uno con ello. What's one with something else? Y que es uno con algo más. It's just love joined with love. Solo es el amor uniéndose al amor. But love thinks, I'm so guilty, I'm so bad that I need to that I have to have distance with people. Pero el ego te dice que soy tan culpable y soy tan malo que necesito tomar distancia y separarme de la gente. What if that is a lie? ¿Qué pasaría si eso fuera mentira? What if you're perfectly lovable as you are? ¿Qué pasaría si fueras absolutamente amable, digno de amor, tal como eres ahora? That doesn't mean that other people will find you lovable. Eso no significa que otras personas estén dispuestos a amarte o te encuentren amable, Because they can't love themselves. porque ellos no se pueden amar a sí mismos, But you can love yourself. pero tú te puedes amar a ti mismo. So you have to be perfectly lovable to yourself. Así que tienes que ser perfectamente amable y amarte a ti mismo. As Madeleine said, Como Madeline dijo, we have made our lives in this way hemos hecho nuestra vida de esta manera to accept that we're not lovable from other people. para aceptar que no podemos ser amados por otras personas. But if we don't want to be victims, Pero si no queremos ser víctimas, we have to take responsibility for what we believe as adults. tenemos que tomar responsabilidad de lo que creemos ahora como adultos. We have to question guilt in all its forms. Tenemos que cuestionar la culpa en todas sus formas. And that includes the culture, Y eso incluye la cultura and what our family or child, the one who took care of us, what they taught us. y también nuestra familia o el que cuidó de nosotros cuando éramos niños, lo que nos enseñaron. And I think Madeleine knows this, Y creo que Madeline sabe esto, that when you go against that guilt, it can be very scary. que cuando vas en contra de esa culpa puede ser muy atemorizante. The ego will, as soon as you try to go against guilt, the ego will remind you of more guilt. Porque tan pronto quieres estar en contra de la culpa, el ego te recuerda con más culpa. The fact is, it has layers of guilt. El hecho es que hay capas de culpa.
you're seeing one layer Estás viendo una capa because you believe in that layer. porque crees en esa capa, But once you undo that layer, pero cuando la deshaces, that is you withdraw the belief. ahí es cuando retiras la creencia, It has others tiene otras to defend against. It doesn't want to let you go. para seguirse defendiendo, no te quiere dejar ir. And when Madeleine or any of us does this, Cuando Madeline o cualquiera de nosotros hace esto, at points it will be like she's alone in the whole world. en algún punto pareciera que estamos solos en el mundo. She won't have a clear road where to go. Y no tendremos un camino claro hacia dónde ir. The ego will say, "Oh, you got to this point. Okay, take care of yourself." El ego te dice, ok, llegaste a este punto, bien por ti, pero cuídate a ti mismo. Look if anybody will help you here. Mira si alguien más te va a ayudar acá. I told you not to go here, but you went there anyway. Te dije que no fueras ahí, pero fuiste de todas formas. This transition period can be very scary. Este periodo de transición puede dar mucho miedo. And it's not always you experience it. It can be sometimes, Y no es siempre que lo experimentes, pero sí puede ser en algunos momentos. But it's here you need to have faith and develop a relationship with Jesus and the Holy Spirit. Pero es ahí donde debes tener fe y desarrollar esa relación con Jesús y con el Espíritu Santo. You have to remind yourself that guilt is still not true. Tienes que recordarte a ti mismo que la culpa sigue sin ser verdad. And if you don't know, it's okay. If you don't Y know si- what to do or where to go, whatever. Y si no sabes, está bien. Si no sabes qué hacer o dónde ir, está bien. It's just, once again, the ego is trying to punish you for going that road. Es nuevamente que el ego te quiere castigar por ir en esa dirección. But the rewards are so great. If you just stay on there for a bit, then it will tip over. Pero la recompensa es tan grande si te mantienes ahí en un momento que le va a dar la vuelta. And you will actually be proud of yourself, Y de hecho vas a estar orgulloso de ti. And it's actually fun to go against guilt. Y de hecho es divertido ir en contra de la culpa. Like you live life without no security. Como que vives la vida sin seguridad. You don't know what the reactions or the response or outcome will be. No sabes cuáles va a ser la respuesta, las reacciones o el resultado. But you have stopped caring. Pero ya no te importa. Life is too fun. Y eso es divertido. It's not that what happens is fun. Your own mind, you're having fun. No es que lo que pase sea divertido, pero en tu mente tú te estás divirtiendo. Because it feels so good to be innocent, Porque se siente muy bien ser inocente. to just love, Simplemente amar. without wanting something from others. Sin querer nada de nadie más. You don't care if you look like a fool. Ya no te importa si te ves como un tonto. You just stay with your function, what is right, and you just smile. Solo te mantienes en tu función, en lo que es correcto y está bien. And that is the most powerful thing in the world. Y eso es lo más poderoso del mundo. I know we talked for 1.5 hours, so maybe it's time to end. I don't know. Hemos hablado ya por 1:30, de pronto ya es momento de terminar. Hakim, I want to honor you and thank you for being here. Hakim, te honro y te agradezco por haber estado aquí. I really appreciate it. It has been a change in my mind. Lo aprecio mucho, ha habido un gran cambio en mi mente. I love it when you said that the ego and the blame go together. Y amo cuando dijiste que la culpa y el ego van de la mano.
because it helped me to recognize the ego, Mm. Porque me ayuda a reconocer el ego. and I don't want it. I don't want to be without it, but I want to smile at it. Right. Y ya no quiero estar sin él, pero le quiero sonreír. So thank you, thank you, thank you. Gracias, gracias, gracias. This is your home. Oh, Please thank you. come back. We love I you will. here. Es tu hogar, vuelve pronto, te amamos. Muchas gracias, and it's a huge honor. You can't believe to connect with you, and I love to meet you again. And thank you so much for what you're doing and the love you have showed me. Gracias a María por volver acá. Se siente muy bien, amo y honro lo que hacen. Les agradezco por la elección que han hecho. And thank you for your excellent translation. It was the first time, and you're just excellent. No, thank you. Gracias por la traducción. Fue la primera vez y fue excelente. Thank you. Pues agradeciendo al maestro por toda su sabiduría, aportación y palabras, les invitamos a que se mantengan aquí un ratito más. Agradecemos a nuestra querida Madeline desde Colombia y a nuestra queridísima Catalina desde Colombia también. Y ahora nos despedimos de nuestros hermanitos y hermanitas de YouTube. Vamos a tener un momentito de meditación activa, porque la música nos ayuda y nos acelera en nuestro despertar. Entonces, aquí vamos a poner un poquito de musiquita, esperemos que la disfruten y nos vemos. Les recordamos que esta noche tenemos sesión a las 7 de la noche, hora Colombia, ¿sí? Y mañana la lección del día. Seguimos en la lección del día diaria. Muchísimas gracias por estar aquí. And thank you all. We stay for a little longer with the music, meditation with music. We say goodbye to our brothers in YouTube, and we'll stay here to integrate all the sessions. We have the session at 7 p.m. and tomorrow the daily lesson of the course. So thank you. Thank you.